Hay en la palabra uno de los diálogos, por lo menos para mí, más interesantes, pero también más conmovedores, porque muestra a Jesús con esa pasión por ir a buscar a las almas que están perdidas, por traer la salvación a todos, y un Jesús, de alguna forma pudiéramos decirlo, empecinado en querer ver la vida cambiada de las personas, no importa la condición en que esa persona esté. Y es el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, por lo menos a mi entender, un diálogo en el que Juan relata y transcribe maravillosamente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, palabras, actitudes. Prácticamente nos podemos imaginar claramente a Jesús allí con esa mujer en Samaria, hablando en el calor allí del desierto, frente a un pozo de agua, y Jesús transmitiéndole las palabras que llegaron a lo profundo de su corazón, la transformaron por completo. Y de hecho la Biblia dice que Jesús se terminó quedando 2 días más en ese lugar, y fueron multitudes las que luego de este diálogo que vamos a leer ahora se convirtieron, llegaron a Jesús en esos días allí donde Él estuvo en ese lugar. San Juan capítulo 4, versículos 1 al 30. Te invito a que juntos podamos leer esta historia y después vamos a ver algunas cosas que nos van a poner en contexto para que los que lo conocen repasen junto conmigo y profundicemos un poco más en lo hermoso de estas palabras, y los que no puedan descubrirlo en esta tarde y no dejen de asombrarse como cada vez que descubrimos el amor de Jesús, ¿sí? Y la gracia que Él manifiesta. Dice Jesús, Juan capítulo 30, versículo 1, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Y Jesús le contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua de la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Y Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir hasta aquí a sacar agua. Entonces Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, le dijo la mujer, seguro que usted es un profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos
afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron los discípulos y se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Amén. Yo quiero que en esta tarde tomemos unos minutos para poder comprender la profundidad de este hecho, lo maravilloso de esta historia que ocurrió allí, en esa aldea, en Samaria, aquel mediodía caluroso en el desierto, en el oriente, entre Jesús y una mujer anónima, entre tantas miles de personas que había en ese lugar, y a la que Jesús fue a buscar especialmente para sanar su corazón, para transformar su vida. Y te decía que quisiera que profundicemos porque esta narración de Juan nos muestra la amplitud que tiene Jesús y el reino que Él vino a establecer, un reino que no es de este mundo, el reino de los cielos. Jesús vino a mostrarnos un camino diferente, una forma de vivir diferente, la gracia del Padre por medio de Jesucristo y a través de su Espíritu Santo, en la cual no se excluye a nadie, absolutamente a nadie. La salvación es para todos por igual. ¿Cuánto me entienden? Y todos pueden recibir y podemos recibir lo mismo de parte de Dios, salvo aquel que rechace la buena noticia. Pero la buena noticia de la salvación es para todos por igual. No hay muchas referencias a contactos entre los judíos y los samaritanos en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Juan narra este hecho y toma muchos versículos, mucho texto para narrar en detalle la charla de Jesús con la samaritana. Y solo Lucas en su evangelio menciona, esto para los que les gusta la palabra y sé que después lo pueden ir a buscar, en Lucas capítulo 9, versículo 52 y en Lucas 17, 16, 2 veces de contactos entre judío y samaritano, o entre los discípulos o entre Jesús y algún samaritano. En Lucas capítulo 9 nos cuenta que en un momento Jesús envió a mensajeros delante de él para que vayan a Samaria, para que hicieran los preparativos para la llegada justamente, pero que alguno de esa gente no lo recibió. Es que había una hostilidad entre los judíos y los samaritanos, y ahora les voy a explicar por qué. Y en Lucas 17, 16 nos cuenta el hecho de ¿se acuerdan? De 10 leprosos que Jesús sanó, ¿se acuerdan? Y uno solo volvió a agradecerle a Jesús, y ese dice era samaritano. Después está la parábola del buen samaritano, pero es una parábola. Hechos reales y concretos ocurridos, solamente estos narran los evangelios. ¿Saben? Dice la Biblia en el versículo 4 que leímos,
que Jesús tenía que pasar por Samaria. En la versión Reina Valera dice, le era necesario pasar por Samaria. Y si buscamos en el idioma, en el griego, esta conjugación verbal, este verbo, se puede traducir como que tenía una necesidad moral o espiritual de pasar por allí. Está haciendo referencia a que había algo más profundo que solamente un camino o una ruta que seguir. De hecho, esta zona de Samaria que quedaba entre las dos localidades donde Jesús quería ir, dice allí cuando leímos en el versículo 3 que Jesús se fue de Judea y tenía que volver a Galilea. Este camino era el más directo, pero era evitado por los judíos. Muchas veces porque no querían tener contacto con los samaritanos o por la hostilidad. Tenían miedo que justamente les robasen, los golpeasen, les tiraran piedras. Es decir, había una hostilidad entre los judíos y los samaritanos. Y sin embargo Jesús tuvo que pasar por allí. Por eso muchos interpretan que en definitiva Jesús tuvo que pasar por allí porque estaba esta mujer. Y porque a través de esta mujer muchos iban a creer en él. ¿Quiénes? Samaritanos. Y te decía que te quería compartir un poco más acerca de esto porque esta provincia y también la ciudad capital, Samaria, este territorio que separaba Judea de Galilea, allí donde habitaban los samaritanos. Para poder entenderlo mejor tenemos que viajar un poquito más atrás en el tiempo de esta historia que acabamos de leer. Dice que, ¿se acuerdan cuando estaba el tiempo de los reyes en el Antiguo Testamento? El rey Saúl, el primer rey, luego David, el segundo rey, luego Salomón, el hijo de David, que fue el tercer rey de Israel. ¿Y qué sucedió después de la muerte de Salomón? La nación de Israel se dividió en dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. Y vos lo podés leer allí en el Antiguo Testamento y ahí vas a encontrar, por eso cuando leemos allí las crónicas de los reyes y vamos leyendo cómo se fueron moviendo, vamos a encontrar reyes, ¿no es cierto?, del norte, reyes del sur, profetas que estaban en el norte, profetas que estaban en el reino del sur. Y allí en el reino del norte, esos judíos que se separaron, esas tribus que se separaron de las del sur, allí la capital del reino del norte era Samaria. El tema es que ustedes saben, los que conocen la palabra y los que no lo pueden descubrir ahora, que hubo un momento en el que Israel fue invadido, ¿se acuerdan? Y cuando el reino del norte fue invadido por naciones extranjeras, por los asirios, muchos judíos fueron sacados de la tierra. Y estos asirios comenzaron a traer gente extranjera que empezó a habitar entre los judíos del reino del norte. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Supuestamente para traer paz y orden. Pero esa paz y orden terminó haciendo que los judíos y las judías de ese lugar se conocieran, se enamoraran y se casaran con estos extranjeros y empezaron a formar matrimonios mestizos o mixtos, que ustedes saben que para la ley y de acuerdo al Antiguo Testamento esto no estaba permitido para el pueblo judío. Entonces se empezó a formar una raza mixta, digamos, de alguna manera mestiza, ¿no es cierto?, entre judíos y extranjeros, que les llamaron los samaritanos, eran los que habitaban allí. Y estos judíos, ¿no es cierto?, que luego se casaron, tuvieron hijos, diríamos mestizos, los samaritanos. Y además, no solamente se casaron con esa gente, sino que empezaron a adoptar las costumbres de esas personas que vivían ahí. Entonces tenían un poquito de la Biblia y un poquito de las tradiciones o las costumbres religiosas paganas de estos pueblos de alrededor. Y empezaron a mezclar y entonces ya no practicaban la misma creencia ni las mismas prácticas que los judíos, ¿sí? De hecho, los samaritanos, por ejemplo, tenían la Torá, tenían el Pentateuco, los 5 libros, ¿no?, del Antiguo Testamento los compartían, los libros de Moisés, pero los profetas no, por ejemplo, los libros proféticos no. Y entonces tenían también su deseo de adorar y fueron levantando lugares de adoración en ese lugar. Y como los judíos empezaron a verlos con hostilidad, no los dejaban ir a Jerusalén a adorar, donde estaba el templo. Entonces se buscaron su propio monte para adorar, el monte Gerizim, ¿sí?, que nosotros lo leímos recién. Y tenían su templo y su lugar de adoración. Y
150 años aproximadamente hasta que venga Cristo, fueron destruidos ese lugar de adoración. Y los judíos participaron de esa destrucción. Entonces imagínense cómo estaban judíos y samaritanos. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Por eso no se querían juntar. Yo me imagino los discípulos diciendo a Jesús: ¿dónde vamos, Jesús? Vamos a ir al lugar donde tenemos que ir, pero primero tenemos que pasar por Samaria. Y habrán dicho: no, vamos por otro lado. Hay tantas rutas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué vamos a ir, no es cierto, por Samaria? Si hay una ruta alternativa. No. Y Jesús y habrán pensado: bueno, cuando pasaremos lo más rápido posible. Ni se imaginaban que iban a quedarse 2 días allí y lo que iba a ocurrir en ese lugar. Piensen que para un judío pisar ese territorio era impuro, inmundo. Tomar agua o beber de un vaso de un samaritano era impuro, no se querían juntar. Estaban totalmente aislados. Ellos los rechazaban a los samaritanos porque además los tomaban como traicioneros a la ley de Moisés, traicioneros a las enseñanzas de la palabra de Dios, traicioneros porque habían formado familias con naciones extranjeras. Y Jesús va y se para al mediodía caluroso del desierto junto a un pozo, el pozo donde, ¿se acuerdan que Jacob había abierto muchos pozos, no? Bueno, uno de esos pozos era el pozo de Jacob, donde habían sacado y seguían sacando agua todavía de ese pozo en medio del desierto. Y allí se encuentra con esta mujer. Se encuentra con una mujer que era samaritana, miembro de la raza mixta más odiada por los judíos. Se encuentra con una mujer que tenía mala reputación porque dice que había tenido varias parejas y nunca había formado una familia, un matrimonio, y la persona con la que estaba tampoco era un esposo formal, no estaba formalmente casada. Y una mujer que encima estaba en un lugar público y ningún judío respetable hubiera hecho eso. Ni hablar con una mujer en esa condición, en ese lugar, a esa hora. Y Jesús fue allí. Jesús lo hizo porque quiero decirte algo. El amor de Jesús, el evangelio, la buena noticia, la salvación, la gracia, la restauración, la liberación es para todo el que cree. No importa tu raza, posición social, pecados que hayas cometido, situaciones que te hayan pasado. Jesús te ama profundamente, me ama profundamente y quiere cambiar nuestra vida por completo. Si es para Jesús, dale un fuerte aplauso. No hay barrera, no hay barrera que impida. Ahora, quiero preguntarte a esta altura y quiero que nos preguntemos: ¿realmente lo crees eso? ¿Realmente lo creemos? ¿Realmente lo vivimos? Porque ese es el desafío de la iglesia. Ese es el desafío de ser cristianos. No de decirlo para la boca para afuera, no de repetirlo, no de estudiarlo, aunque hagamos todo eso que es necesario, conocerlo, repetirlo, estudiarlo, pero ¿de qué nos sirve si no lo vivimos? ¿Realmente crees que Jesús puede perdonarte todos tus pecados? Aún ese pecado más oculto, aún ese pecado más difícil, aún eso que no se lo contaste a nadie. ¿Crees realmente que Jesús te lo puede perdonar? Quiero decirte, Jesús te ama, quiere perdonarte. ¿Crees realmente y vivís esa experiencia de saber que Jesús va a sanarte y a restaurarte por completo? Que no hay área en tu vida ni en mi vida que el Señor no pueda tocar, que no pueda sanar. Que Él conoce todo lo que está en tu corazón y en el mío. Ese es el evangelio. Que el evangelio nos hace vivir una experiencia totalmente diferente a cualquier experiencia humana. El otro día tenía ahí, cuando salimos hace un par de semanas al Parque Udave, y hoy los chicos, los jóvenes también salieron al velódromo, y muchos hermanos y grupos de crecimiento, todo el tiempo estamos saliendo a predicar la palabra a la ciudad.
en distintos lugares y el año 23, 24 van a ser años aún de mucho más impacto en la ciudad, porque entendemos que todo lo que vivimos no puede quedar aquí, sino que este debe ser nuestro espacio de entrenamiento, de disfrutar nuestro lugar seguro, al igual que los grupos de crecimiento, donde abrimos el corazón, donde compartimos el amor de Jesús, pero tenemos que ir a buscar al que está perdido. Amén. Jesús dijo, vayan, no que la gente venga, tenemos que buscar al que está perdido. Y simplemente para mostrarles que el día que hicimos el circo, repartimos 1000 de estos volantes, por ejemplo, y hay mucho más, y mucho más se han repartido. Y estos volantes, estos flyers, los hicieron los mismos hermanos, un grupo de hermanos de aquí, diseñado especialmente. Y lo leí el otro día, ¿no? Dice, basta de religión. Juan 14:6. ¿Cuántos conocen Juan 14:6? Versículo conocido por los cristianos y que compartimos siempre para evangelizar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice la palabra. ¿Lo creemos eso? Amén. Pero me quedé pensando en lo que los chicos que diseñaron el volante o el flyer pusieron, basta de religión. Y pensaba, bueno, si nos ponemos a discutirlo teológicamente y doctrinalmente, pudiéramos decir, bueno, está bien o está mal. Los evangélicos durante mucho tiempo hemos usado, ¿no?, estos eslogan de ponerle Jesús no es religión, es vida. Hay vida en Jesús y no es religión. De hecho, recuerdo hace muchos años, en las mismas iglesias bautistas se había hecho toda una campaña de hay vida en Jesús para manifestar que Jesús no es la experiencia con Jesús no es una experiencia religiosa, es una experiencia de vida. Y hay remeras que dicen basta de religión, Jesús es vida. Así que pero pudiéramos discutirlo teológicamente, en decir, bueno, eso no es una religión lo que vivimos. Acá tenemos varios hermanos que estudian y son maestros de la palabra y pudiéramos sentarnos y pensar, digo, si nos sentáramos capaz que estábamos 3 horas discutiendo eso, ¿no? Eso no es, porque en definitiva una religión es un sistema de creencias, de valores que practicamos de una manera ordenada. Entonces pudiéramos decir, sí es una religión lo que tenemos, pero en definitiva pienso que para poder evangelizar y poder llegar al corazón de la gente está muy bien expresado, porque hoy vivimos en una sociedad en la cual la gente está desencantada y totalmente frustrada con todo tipo de religión institucionalizada. Es decir, cuando la gente vuelve a decir religión, no va a estar como nosotros debatiendo, religión tiene que ver... No, la gente piensa en religión con la institucionalidad y dice, no creo en la iglesia, en el gobierno, en la política, en nada. Lo asocia automáticamente con todo tipo de institución. Es el tiempo y es este mundo, como hablamos hace algunas semanas, de esta sociedad de cristal, de este mundo que ya ha pasado la posmodernidad, la posverdad, ahora estamos en la pospandemia, en un tiempo en el cual realmente la gente está cansada de todo tipo de estructura, ¿no?, que contenga una serie de normas y de cosas y de requisitos y no quiere saber más nada con eso. Entonces está muy bien hecho el volante porque la persona que lo recibe dice, uy, mirá, me están ofreciendo algo diferente, basta de religión. Puedo ir a una iglesia que me va a decir que no son religiosos. Y entonces me pregunté, si una persona que recibe este flyer, y tal vez hay alguien aquí que lo recibe vino, hoy o ha venido en la semana o va a venir, y alguien recibe este flyer y dice, acepto la invitación, voy a ir a este lugar que se llama Acércate a Jesús. Y dice que hay 2 lugares, Avenida San Martín, Pilcomayo. Bueno, voy a elegir a uno de estos 2 lugares y voy a ir. Voy a conocer a esta gente que me dio este volante con tanta sonrisa en esa plaza, en esa estación. ¿Cuántos me siguen? Y cuando llega a nosotros, ¿realmente le vamos a hacer vivir lo que le estamos ofreciendo? ¿Cuántos están acá? La iglesia cristiana por muchos años hemos predicado, digo en general, no estoy hablando de nosotros, pensando para mejorar, para poder ir más profundo a lo que Jesús nos está desafiando en este tiempo. Y muchas veces ha pasado que hay gente que va y dice, uy, me dieron este volantito, este flyer, este papelito con una sonrisa tremenda, cuando yo estaba tan mal, en ese puente, en esa estación, en esa vía del tren, en ese hospital, y vino una persona con una sonrisa y me dio este papel y dice que Jesús me ama.
Así que voy a ir, y cuando llega a ese lugar, resulta ser que cuando llega dice, ahí vino el samaritano, lleno de pecado, mira cómo está. ¿Y cómo quiere que venga? Es más, creo que todos venimos con tantas cosas, ¿o no? Pero cuando vamos sabiendo un poquito más, ¿no les pasa? Pareciera que empezamos a ver más de lejos a ese Néstor que un día llegó al camino, a esa Nancy, a ese Carlos, a ese Juan, a esa María, que llegó hace tiempo, que llegó hace 1 año, 2 años, 10, 15, 20. Ya lo vemos tan lejos que nos parece tan difícil y tan distante poder creernos que somos esas personas, y está bien porque Jesús nos ha cambiado y nos sigue cambiando, pero seguimos teniendo errores y pecados igual que aquel que viene golpeado, herido por la vida, aquel que se equivocó y falló y hoy ha venido de nuevo y dice, ¿habrá para mí una nueva oportunidad? Somos exactamente iguales. Es que Jesús se paró frente a esa mujer y le dijo, tengo el mismo amor, tengo la misma salvación, viene de los judíos, pero es para los samaritanos, y lo que no sabía todavía esa mujer ni los discípulos, y que iba a ser también para los gentiles, para los griegos, para todo el mundo, para vos y para mí, por eso estamos aquí. Así que quiero decirle algo a esta altura del mensaje, a todos aquellos que hoy, seguro que alguno nos visita por primera vez, no importa en qué condición hayas venido, Jesús te ama, te damos la bienvenida a esta gran familia de fe. Si viniste golpeado, herido, si te equivocaste, a los hijos pródigos que están volviendo, queremos decirle, los amamos, Jesús te ama, te va a bendecir, te va a llenar y te va a dar exactamente en este día lo mismo que a mí, que al hermano, que aquel que hace 10 años que está, que aquel que se portó bien, igual que se portó mal. Esa es la gracia para todo. El Señor derrama en corazones entregados exactamente lo mismo. Amén. Amén. Pero tenemos que vivirlo, amén. Y cuanto más personas vayamos recibiendo, nos preparamos o no para recibir más personas. Y van a seguir llegando como están llegando. Hermanos que vuelven después de la pandemia golpeados, heridos, que se alejaron, que tal vez se quedaron solos y necesitan volver a encontrarse con el amor de Jesús. Y están como esa mujer al costado de un pozo tratando de beber un agua de la cual vuelven a tener sed. Pero nosotros queremos decirles que hay un agua viva que viene de Jesucristo, de la cual no tendrás sed jamás, de la cual bebemos todos. Y habrá gente que no conoce, que no escuchó del Evangelio y que vendrá y traerá muchas cosas y le costará entender, claro. Y si a nosotros nos cuesta entender hace tanto, lo que estamos hace tantos años, ¿cómo no le va a costar al que recién comienza? Nos cuesta a todos. La gracia de Dios hace que todos estemos en igual de condición cada vez que nos ponemos frente al Padre por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. Nos ama tanto el Señor que quiere que podamos disfrutar de eso. Que cuando venga cada persona podamos, aunque cada vez vamos creciendo y le damos gracias a Dios, pero que tal vez no puedas conocer a todos dentro de todo el ministerio, pero sí que te preocupes por conocer a esa persona que le diste la bienvenida, que va a tu grupo. Si te invitan a un grupo, te invitamos a que puedas participar, porque somos muchos, pero es maravilloso estar en un grupo, porque los grupos somos más reducidos y podemos conocerte, compartir, abrir el corazón. El otro día hablaba con una amiga mía que es clienta del estudio, la conozco hace muchos años, y ella, a causa de la pandemia, que se mudó y la iglesia donde iba le quedaba muy lejos, estuvo un tiempo sin congregar. El otro día le hablaba y le decía, ¿cómo estás? Bien, y le digo, ¿estás congregando en algún lado? Y de hecho ella vino un día aquí porque estaba sin congregarse, vino a San Martín, pero como le queda muy lejos de distancia, está sin vehículo, se le complica mucho llegar. Y entonces consiguió una iglesia más cerca de la zona donde está, y me dice, bien, dice, pero solo que fui a la iglesia y hace 2 meses que estoy yendo y nadie conoce mi nombre todavía. Y yo digo, Señor, no nos puede pasar eso. Y bendigo esa iglesia, y no estoy hablando mal de ninguna congregación, de hecho no estoy dando nombre ni nada porque nunca lo hacemos, simplemente que cada cosa nos tiene que llevar a reflexionar para saber que cada persona que cruza la puerta de un auditorio, cada persona que encontramos en la plaza, cada persona que recibamos en un grupo de crecimiento tiene nombre y apellido, es importante, tenemos que amarla, tenemos que bendecirla, queremos conocerte, abrí tu corazón, deja que alguien te abrace, y hermanos, abracemos y estemos cerca, porque
es hermoso saber que no somos alguien que ocupa un asiento, un lugar. Somos personas valiosas para Dios, con una historia de vida a la que Jesús quiere transformar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para entrar en la segunda parte del mensaje, 3 frases claves que Jesús usó. Son hermosas todas las palabras, pero vieron que leí 30 versículos. No puedo hacer un estudio exhaustivo palabra por palabra, sino vamos a ir a las 5 de la mañana, ¿sí? Menos mal que no estamos como Pablo, que predicó en un tercer piso y se durmió un muchacho y se cayó, ¿se acuerdan? Y se murió y lo resucitó y siguió predicando Pablo. Así que no se quejen si el pastor predica largo. ¿Cuántos saben que pasó eso? Que está en el libro de los Hechos, ¿o no? Así que uno diría, bueno, cortó el culto, vaya, llámela al SAME. No, Pablo lo oró, resucitó, se levantó y siguió predicando. Y dije, hasta que no termine el sermón no me voy. Bueno, esa parte, pero está la palabra, no te... Bueno, 3 palabras, 3 frases clave que quiero dejarte en esta tarde que dijo Jesús en este diálogo. Primero, cuando habló con esta mujer, ella ni sabía quién era este hombre. Un judío hablándome a mí. Un judío pidiéndome agua. Hasta en un momento ya llega como a decir, ¿y qué? ¿Tu agua es mejor que la mía? Porque así se hablaban. ¿Tu monte es mejor que el mío? Así hablaban los judíos de Samaritano. Vos tanto que sabéis, ¿por qué Dios no me ama a mí? ¿Te ama más a vos que a mí? Y Jesús le dice en el versículo 10, si lo podemos poner, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. ¿Y con quién estás hablando? Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Saben, hermanos? La palabra regalo, el don, tiene que ver con algo que viene de Dios y no es por nuestro esfuerzo. Si supieras el don que viene de Dios, si supieras todo lo que Dios tiene para tu vida, que no es por tu esfuerzo ni por el mío, sino porque Él nos ama. Y si pudiéramos cada día conocer mejor con quién estamos hablando, con quién estamos caminando, que Él tiene agua viva, Jesús es el agua viva. ¿Sabes qué es el agua viva? Hace referencia a eso, al manantial de agua. ¿Vieron esas corrientes de agua que brotan de la tierra y corren sin parar? No se agotan. No es una laguna que se seca. Es una corriente de agua donde brota, y que cuando se hacía un espacio para que brotase, brotaba un manantial en el medio del desierto, porque son corrientes de aguas que no se agotan, que no se cortan. Jesús dice, yo soy esa agua, ese manantial. Este pozo un día puede secarse, de este pozo vas a beber y vas a tener sed de nuevo, pero del manantial, de la corriente de agua que es Jesucristo, cuando bebemos de Él, ese flujo interminable, no tenemos sed jamás. Cada día Él tiene algo nuevo para nosotros. Cada día Él tiene perdón para perdonarnos y renovarnos, fuerzas nuevas para darnos, sanidad para nuestro corazón quebrantado, que tanto necesita el toque del Maestro, ¿no? ¿Cuánto necesitamos que Jesús nos toque? ¿Cuánto necesitamos que Jesús nos arregle, nos repare, nos sane? En Jeremías 2:13 dice, mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí. ¿Lo podemos poner? Creo que lo pasé ese, ¿no? Jeremías 2:13, así lo leemos juntos. ¿Lo pasé o no? Sí, bien. Dice, mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y pensaba, ¿cuántas veces dejamos de ir al manantial y cavamos cisternas rotas, pozos rajados que no pueden retener el agua? Buscamos beber en otras cosas que no es en Dios. Buscamos refugio en lugares equivocados, consejo en personas que no nos bendicen. Pero cuando buscamos en la fuente de agua viva, no se agota. Siempre hay algo nuevo del Señor para darnos. Siempre el Señor tiene una nueva oportunidad. Siempre el Señor tiene algo para revelarnos. La Biblia dice que aquel que la buena obra empezó es fiel en completarla. ¿La crees? Jesús empezó una obra en vos. Jesús empezó un diálogo con la samaritana y no se fue hasta que esta mujer no fue corriendo al pueblo y se trajo a toda la familia, a todos los parientes, armó una revolución. Era un evangelista. Era un evangelista. Y no lo sabía. ¡Qué tremendo! Yo pensaba, ¿cuáles son mis cisternas rotas? Vos pensás en las tuyas. ¿Cuáles son esos pozos en los cuales a veces buscamos y no encontramos lo que necesitamos?
¿No será mejor pasarnos a Jesús? ¿No será mejor cambiar el chip? Ponerlo en modo Jesús, en fuente de agua viva y no en cisterna rota. Cambiar nuestra forma de pensar, de actuar, para que cambie todo lo que hacemos y todo lo que vivimos. Por eso Jesús le dijo en el versículo 13 y 14, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esta agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y le da vida eterna. Hay un proceso de transformación en nuestro interior por el poder del Espíritu Santo. De hecho, Jesús después, ¿se acuerdan? Cuando se para en la fiesta allí, donde vertían los cántaros de agua, y Él dice, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva, haciendo referencia al Espíritu Santo. Es que cuando el Señor obra en nosotros, su Espíritu Santo hace cosas sobrenaturales. No es que no tenemos problemas, no te estoy ofreciendo una solución mágica, te estoy ofreciendo o te estoy compartiendo en realidad lo que la palabra de Dios dice, que hay poder en el nombre de Jesús, que hay una vida diferente, una vida de fe, una vida donde lo que es imposible para el hombre es posible para el que cree, porque Dios está en nosotros. Entonces podemos sacar fuerzas nuevas, aun cuando nos caemos, nos podemos volver a levantar. Aun cuando pasamos una prueba en la vida, podemos mirar las cosas de una manera distinta. Aun cuando nos equivocamos, podemos darnos a nosotros mismos una nueva oportunidad, porque ya Jesús nos la dio. Podemos saber que podemos aprender a pedir perdón y a ser perdonados, y también a perdonar a aquellos que nos ofenden. Ese es el río que corre, el manantial que brota dentro nuestro. Lo segundo que quiero recalcarte en la frase que dijo Jesús es que la mujer le dice, bueno, dame de esa agua. Y Jesús le dice, bueno, trae a tu esposo. Y el versículo, ¿se acuerdan que leímos 17? Dice, es cierto, le dijo, no tengo marido, es cierto, no tenés esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Y me gusta esto, ciertamente dijiste la verdad, ciertamente dijiste la verdad. Lo segundo que vemos aquí es que Jesús le habla palabras directas al corazón. Jesús va a hablarte a tu corazón y a mi corazón. Con Él no podemos andar con vueltas, ¿viste? A veces a otros le podemos ocultar lo que pasa, lo que nos pasa. A veces ocultamos lo que nos pasa por vergüenza. A veces por no poner mal a mi compañero, a mi compañera, a mi hijo, a mi hija. ¿Cuántas veces llevamos una carga y la familia no lo sabe? ¿Cuántas veces lloraste en secreto cuando nadie te vio? Y Jesús te ve. Y no te está mirando con ojos de juicio, sino con ojos de misericordia para venir a buscarte. Tenemos que entender esta palabra en el contexto para comprender por qué Jesús le estaba diciendo esto a la mujer. De hecho, ella pudiera haber bien pensado que era otro judío más que le iba a juzgar. Si hubiera sentido eso, se hubiera ido corriendo. No a buscar a la gente, se hubiera ido corriendo para no volver más. Cuando recibimos a alguien que viene herido y golpeado y que abre su corazón, no importa que nos cuente que haya hecho 5 parejas, 7 parejas y en esta actual tenga problemas, tenemos que hablarle del Señor que tiene la oportunidad para resolver ese y todos los problemas. Amén. No importa cuántas cosas hayas guardado en tu corazón y nadie las conozca, Jesús las conoce y quiere venir a buscar y a revisar, no para juzgarte, sino para ayudarte a salir adelante. Porque cuando abrimos el corazón, largamos todo lo que tenemos dentro. Yo creo que esta mujer guardaba eso como un secreto a voces. Todos en el pueblo lo sabían, pero nadie se atrevía a decirle nada. Simplemente la miraban de reojo cada vez que iba a buscar el agua al pozo. Por eso iba al mediodía cuando nadie la veía. Aunque se muriera de calor, no iba con las demás mujeres del pueblo, iba cuando nadie la veía, porque no soportaba una mirada más de juicio sobre su corazón herido y roto, porque aunque había intentado 5 veces y esta 6ª, tampoco le salían las cosas. Y no es que significa que no tengamos que que hagamos las cosas para cualquier lado. Dios quiere que corrijamos nuestras conductas, pero si no empieza por sanar nuestro corazón, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos que Dios sane nuestro corazón. Tal vez tenés allí guardadas esas cosas que nunca nadie las ha dicho, y este es el tiempo de que abras tu corazón. Por eso yo digo, qué maravilloso es que los grupos de crecimiento, hermanos, y esto para todos, pastores, líderes, Timoteos, el jueves tenemos reunión de líderes y Timoteo, vamos a estar oramos por ustedes, que nuestros grupos de crecimiento sean espacios seguros,
tiene que ser mucho más que una lección. La lección que tenemos es una excusa, es el momento de compartir y es maravilloso que lo tengamos y está bárbaro, pero no es una clase bíblica, porque para eso tenemos el Instituto Bíblico, en la cual podemos hacer materias teológicas. El grupo de crecimiento debe ser un espacio de amigos, de amigas en la fe. Tenemos que lograr amistad en Cristo, ¿cuántos me entienden? Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, dijo Jesús. Los llamaré amigos, porque todo lo que papá me dio se los di a conocer. Qué bueno es poder en el grupo abrir el corazón, ¿no es cierto? Allá tuvimos un grupo los viernes que tenemos con los muchachos, vinieron hermanos nuevos, otros que se están sumando y compartimos todo lo que pudimos en ese rato. Hasta nos quedó corto el rato, ¿no es cierto? Que hubiéramos seguido hablando, porque abrimos el corazón. No nos mostramos como los grandes religiosos o el que más sabía de la palabra que el otro, sino compartimos las cargas, las luchas, las dificultades, los problemas que tenemos. Nos sacamos toda caparazón y es hermoso en el grupo poder mostrarnos como somos débiles muchas veces y decir, che, ora por mí. Y a mí me toca tener el grupo con los líderes, los jueves que tenemos por medio con los líderes generales, pero el maravilloso es tener el grupo de los viernes, porque ahí tengo la experiencia de compartir con los hermanos y que también los hermanos podamos, al igual que hacemos los jueves los líderes, abrir el corazón y decir, ¿y habrá algo, pastor, que quiere que oremos por usted? Sí, quiero que ores por esta carga que tengo, por esta situación que tengo. Porque no existe alguien que sea mayor que el otro, porque Jesús dijo que no tenemos que mirar a ninguno y querernos mayor que los hermanos, sino mirar al otro como mayor que yo. Amén. Eso nos enseña la palabra. Y abrir el corazón y orar juntos. Y después ir a la palabra como ese manantial que brota a través del Espíritu Santo en nuestro interior y orar juntos al Señor y decir, wow, me fui cambiado. Me fui con mi mente distinta, con esa carga que pude quitar, sabiendo que todo lo que hablamos ahí va a quedar ahí. De hecho, yo creo que fue tan maravilloso el diálogo que Jesús tuvo con la mujer samaritana, que fue un espacio seguro, porque no está el nombre de ella en la Biblia. Nunca sabremos su nombre. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque el nombre quedó entre ella, los discípulos y Jesús. El testimonio anónimo de esta mujer nos inspira hoy a aprender del amor del Maestro y compartir el amor unos con otros. Pero nunca sabremos su nombre, porque ese espacio seguro sirvió para que ella soltara todas las cargas que tenía, recibiera el perdón del Señor y fuera corriendo a contárselo a los suyos. Honestidad y verdad, y también vemos en estas palabras sanidad y restauración. No desde el juicio, sino desde la misericordia y el perdón. Quiero decirte algo. El alfarero quiere hacer una vasija nueva de vos y de mí. Él está haciendo una vasija nueva. Una vasija nueva. Nos está transformando. Nos está ayudando. Y eso es maravilloso. Y para cerrar, la tercera palabra de Jesús. Jesús le dijo, la mujer le dice, bueno, pero ¿y la adoración? ¿Y ahora que me estás diciendo esto? ¿A dónde vamos a adorar? ¿Allá o acá? ¿En tu monte o en el mío? ¿A tu manera o a la mía? ¿O a la de quién? Y Jesús le dice, no. Dios es espíritu, versículo 24. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y la mujer le dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo, cuando Él venga y nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Una experiencia le ofreció Jesús. Yo soy el que está hablando con vos. No busques más la forma, no busques más la... Hay un tiempo nuevo, donde en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra, aquellos que abran el corazón van a poder vivir la verdadera experiencia de la adoración, porque Cristo cargó nuestros pecados, porque Él se hizo débil y murió por nosotros para que seamos más que vencedores por medio de su sacrificio en la cruz. En Jesús es posible la verdadera adoración, el verdadero ayuno. ¿Y qué es la verdadera adoración, hermanos queridos? Un cambio de vida. No la careta o el trajecito de cristiano que nos podamos poner, sino que lo que aprendemos aquí lo vivamos mañana, lo vivamos pasado. No va a ser fácil, no es fácil,
pero lo podamos ir aprendiendo a poner en práctica. ¿Dónde? En el trabajo, en el estudio, con mis compañeros, con mis vecinos. Si no, ¿qué estamos haciendo? Si decimos basta de religión o basta de religiosidad, tiene que serlo en todos los lugares. Entonces ese compañero de trabajo va a decir, quiero ir donde vos vas, porque vos sos diferente. ¿Por qué actúas distinto? ¿Por qué no haces lo mismo que hacen los demás? Ese compañero de colegio, de facultad va a decir, che, ¿dónde es tu iglesia? ¿Qué hacen ahí? Como muchos nos preguntan. ¿Puedo ayudar? ¿Saben cuánta gente ahora cuando ve todo lo que estamos haciendo, ayudando a las necesitadas, la gente nos dice, ¿puedo ayudar? ¿Por qué se conecta de esa manera? Porque está viendo algo diferente, está viendo a Cristo. No solamente en lo que podamos hacer litúrgicamente, sino en una experiencia de vida. Amén. Miren lo que Jesús vino a hacer. Jesús hizo posible esa verdadera adoración, ese verdadero ayuno que Isaías profetizó muchísimos años, casi 600 años antes de que venga Cristo. Isaías 58, versículos 1 al 11. Miren lo que dice. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte. No seas tímido, le dijo a Isaías. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Piden que actúe a su favor, fingiendo que están cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, le dijo Dios al pueblo en ese tiempo. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Pero mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Pudiéramos decir hoy, tratan mal al compañero de trabajo, tratan mal al empleado, hablan mal de su jefe. ¿Cuántos están acá? Se copian en las pruebas, hablan mal del profesor, insultan cuando nadie los ve. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y sus riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan y hacen penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, como hacían los judíos, se visten con tela áspera, se cubren de ceniza. Liturgia. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Y acá le dice al pueblo, pero también nos habla a nosotros. Esta es la clase de ayuno que quiero. ¿Cuántos están acá? Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Pastor, no tengo a nadie preso en mi casa, no secuestré a nadie. Pon en libertad a los que todavía no perdonaste. Porque cuando vos no perdonás a alguien, lo tenés en cárcel. Cuando vos soltás perdón, soltás un cautivo. ¿Cuántos me siguen? Pon en libertad a aquellos que vos, y yo también, que tengo que perdonar. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos, suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos. Den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. ¡Wow! ¡Qué tremendo todo esto que nos dice el Señor! Ese es el verdadero ayuno, esa es la verdadera adoración, dice el Señor. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. ¿No será que si hago esto me sano más rápido? Claro que sí. Cuando adoro soy sanado. ¿Cuánto lo creen? Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen el Señor les responderá, sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Dejemos los rumores, dejemos las críticas. ¿Viste lo que hizo aquel? ¿Viste lo que hizo el otro? ¿Viste que volvió tal? Gloria a Dios que volvió. ¿Viste lo que el otro se compró? ¿Viste lo que el otro dejó de hacer? ¿Viste? Dejemos de eso. Dejemos de hablar mal. ¿Sabes cómo se corta un rumor? Y gente dice, ay, mirá
me habló mal toda la semana y la semana que viene me volvió a hablar mal y le voy a ir a decir al pastor, no le me digas nada a mí. ¿Sabes cómo se corta un rumor? No hablando más. ¿Cuánto me siguen? No hace falta orar, ayunar, poner a los guerreros. Cuando alguien me viene a rumorear, digo, mira, no, gracias, no pierdo tiempo con eso. Yo no hablo mal de nadie, yo bendigo. Y si tengo un problema, sé con quién y cómo resolverlo. ¿Cuántos están acá? Hermanos queridos, alimenten a los hambrientos, ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá de la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente. Y acá me encanta porque acá está profetizado. Esto se logra solo por medio de Cristo. Y les dará agua cuando tengan sed. Y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Porque todo esto no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, lo podemos hacer en Cristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por medio de Cristo podemos practicar la verdadera adoración, el verdadero ayuno, lo que le agrada al Padre, ser diferentes y vivir la experiencia de un manantial que nunca se seca.